En esta semana vamos a analizar lo que corresponde básicamente a los gráficos tipo EDA, ¿ok? Eso es lo que va a corresponder esta semana. Entonces, el trabajo de esta semana va a consistir en elaborar y citar por lo menos 10 gráficos EDA. ¿Qué es EDA? Es el primer análisis exploratorio de los datos que se utiliza con estadísticas. O sea, dentro de EDA se utilizan las estadísticas y se analiza primeramente esos datos. Y el objetivo es mostrar en tablas esa información, o más precisamente mostrar esa información en formato gráficos resumidos. Y se puede tomar diferentes tipos de gráficos y analizar diferentes puntos que hacen al conjunto de datos que tenemos para el análisis propiamente dicho. ¿Ok? Es una parte de ciencia de datos que se enfoca en un análisis exploratorio y analizando el conjunto de datos de una organización. Se puede ver tanto, se puede ver tanto informaciones básicas como avanzadas. Dentro del primer grupo de información básica e intermedia están lo que corresponde a EDA. Y después están los gráficos más avanzados que obtienen información ya de predicciones, ya sea predicciones simples, como por ejemplo eh, progresiones lineales o alguna modificación de algún que no sea lineal, de alguna progresión que no sea lineal. Y también ya el uso de Machine Learning que apoya ese flujo de datos. Entonces ya escala a un nivel superior el análisis de datos. ¿Ok? Entonces ahí ya utilizamos aprendizaje automático para analizar esos datos. ¿Ok? Entonces, lo primero que pide es citar 10 gráficos tipo EDA. Entonces, que corresponden a los análisis exploratorios de datos, que con sus siglas en inglés es el proceso que utiliza el investigador para entender un conjunto de datos descubriendo patrones, tendencias y relaciones. Eso es lo que se hace con eso. Y eso es lo que se presenta o presenta una persona que hace análisis de datos dentro de una organización. Y es un paso crucial para el proceso de ciencia de datos antes de realizar un análisis más complejo como la creación de modelos de aprendizaje automático. Entonces podemos empezar por ahí y en algunos casos pasar a utilizar el Machine Learning como herramienta. ¿Ok? Se puede utilizar Python u otras herramientas paralelas, no hay problema. Y en algunos datos mucho más complejos se puede usar el lenguaje R o lenguaje Python. ¿Ok? Y dice, de los 10 gráficos van a mencionar 3 y van a explicar un poco más sobre eso. Entonces, va a describir qué función cumple esos gráficos y el código que se puede utilizar en Python. ¿Ok? Y luego se va a mencionar esos 3 gráficos avanzados. Van a mencionar 3 gráficos avanzados y seleccionar uno y describir eso. ¿Qué función cumple? Y el gráfico en sí que utiliza eso. ¿Ok? Para trabajar en esto, van a presentar su trabajo en Word o en PDF. Y dentro de la semana yo les dejo un enlace. Y también, si entran aquí en la carpeta, tienen la misma información aquí en un PDF. Entonces, tienen la misma información aquí en un PDF. Tipos de gráficos de ciencia de datos, ¿ok? Que es una copia de lo que está acá en el Drive. ¿Ok?
Y ese sería, a ver, voy a entrar un poco. Sería el contenido que está aquí. Ustedes tienen en el PDF esa información. Bueno, entonces, esta es la información que tienen ahí para poder trabajarla. Ok. Acá tienen una serie de gráficos realizados con Python. Ok. Entonces aquí tienen las importaciones de las librerías que se utiliza. Se utiliza la librería NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn principalmente, ¿ok? Para los análisis era. NumPy es un array para poder trabajar con los gráficos. A veces se necesita, o para trabajar con los datos, a veces se necesita tener un array dinámico y una capacidad para poder tener estadísticas también con NumPy. Y NumPy es una librería para procesamiento de numérico, ¿ok? Y también estadístico, ¿ok? Y también de array, ¿ok? Entonces tienen esas combinaciones dentro de esa librería. La otra librería que continúa es la librería Pandas. Y la librería Pandas es una herramienta que nos sirve a nosotros para procesar las fuentes de información, ya sea para tomar información de una base de datos o bien de un archivo separado con coma o de un archivo Excel, etcétera. Entonces, es tomar la información y manipular esa información. Y también tiene, aparte de trabajar y manipular información eh, en formato de tablas, así como lo vemos en Excel o en una base de datos, ¿ok? Aparte de eso, tiene también la posibilidad de poder trabajar con estadísticas. Tanto NumPy como la librería Pandas tienen la capacidad de poder trabajar datos numéricos y en especial la de Pandas para trabajar con estadísticas, ¿ok? Y también NumPy, pero cada uno dentro de su ámbito, ¿ok? Pero Pandas se utiliza más para trabajar con formato tipo tablas y poder leer archivos, por ejemplo, en Excel y poder manipular, cambiar datos y luego guardar otra vez dentro de la base de datos, ¿ok? O sea, dentro de la base de datos o bien dentro de un archivo Excel o un archivo separado con coma, ¿ok? Y bueno, y la librería Matplotlib, como su nombre lo llaman Plotlib, es una librería que básicamente nos permiten colocar información en formato gráfico, que puede ser 2D, 3D, lo que sí nos permite dibujar un área de dibujos, generalmente nos permite colocar informaciones con ejes X e Y. Y básicamente podemos colocar los gráficos que vamos a visualizar, ¿ok? Entonces Matplotlib es una librería gráfica, ya es una librería que nos permite trabajar con Python en formato gráfico y nos muestra los gráficos estadísticos. Ok, entonces Matplotlib nos permite trabajar con eso, ¿ok? EasyBurn es otra librería que nos permite trabajar con gráficos, pero un paso más adelantado que Matplotlib. O sea, Matplotlib tiene un conjunto de gráficos que podemos visualizar estadísticas, gráficos de estadísticas. Y Seedburn es una herramienta un poco más avanzada que se trabajó a partir de Matplotlib para crear el Seedburn. ¿Ok? Entonces, esas cuatro herramientas se utilizan para los análisis de edad. Y las otras herramientas las otras librerías que ven acá como sklearn o Skylearn, que básicamente se utilizan para el aprendizaje automático, para trabajar con regresiones lineales y para trabajar con cluster o agrupamiento. Entonces,
toda la parte de análisis avanzado ya tienen aquí en la parte de Skylern, porque tiene capacidades ya para aprendizaje automático o Machine Learning. ¿Ok? Desde una simple regresión lineal hasta otros tipos de gráficos mucho más complejos, como el Random Forecast, matriz de confusión, K-mean y etcétera, que muestran aquí. ¿Ok? De hecho, no se muestra todas las librerías. O sea, están todas las librerías, pero no se muestran todos los gráficos. ¿Ok? Y pueden ver que en cada paso tienen la descripción de qué tipo de gráficos es. Acá están los gráficos tipo EDA. Al empezar creo que son 20 gráficos de EDA. Y los que continúan después son los gráficos avanzados, ¿ok? Que es lo que le pide el trabajo. ¿Ok? Si ustedes se fijan aquí, en- aparte de tener toda esa información, carga una pequeña base de datos, que es la base de datos Iris, y lo transforma en Pandas. ¿Ok? Y a partir de esa información que está en Iris, eh, empieza a generar diferentes tipos de gráficos en formato EDA. ¿Ok? Entonces, el primer gráfico tipo EDA que vemos es el histograma, y ya saben que es un gráfico de barras. ¿Ok? Entonces, un histograma en Iris básicamente es un conjunto de datos de informaciones de flores, ¿ok? O de plantas, ¿ok? Entonces, eh, vienen con ciertas informaciones ya precargadas, ¿ok? Bueno, y aquí básicamente cargan informaciones de- de ese dataset o ese grupo de conjunto de datos. Y carga y básicamente carga en Matplotlib porque está definido con estos DF. Y a colocar los títulos, los diferentes títulos, el título principal y los labels en, en la posición X y Y, porque directamente Matplotlib nos permite visualizar en formato X y Y esa información y grafica eso con plt.show, va a graficar eso. Y acá tiene esa interpretación del gráfico que le va a ayudar también a definir qué es. Este gráfico, por ejemplo, permite ver la distribución de la longitud del cépalo y es útil para detectar asimetría, sesgo o distribución normal. ¿Ok? Y aquí ven, por ejemplo, el gráfico en tipo barras, ¿ok? Que también lo pueden llamar con el nombre acá que lo ven, histograma. ¿Ok? Bueno, aquí ven ese histograma. Después tienen este boxplot que básicamente utiliza el mismo conjunto de datos y nos muestra este que básicamente se llama cajas. ¿Ok? Es, le llaman boxplot. Entonces es un gráfico de cajas donde básicamente tienen, eh, acá utiliza un poco de estadística un poco más avanzada, que utiliza el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, lo que mide son rangos. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos lo que mide son rangos en clases. ¿Ok? Entonces, tenemos un valor superior y un valor inferior de un rango. Y este sería su media o intermedio. ¿Ok? Entonces, ven aquí de estos. Después tienen valores límites superiores e inferiores, creo que se llaman bigotes. Estos límites que están acá son los límites o valores atípicos también que pueden obtener que están acá encima. Y estos son sus valores límites o bigotes que se le llaman. ¿Ok? Y son datos estadísticos que generalmente marcan rangos y marcan rangos en clases. Por ejemplo, en- pueden decir tres clases. En- por ejemplo, dentro dentro de materias que se dan en el colegio. Puede ser matemáticas, ciencias sociales y química. Y se quiere ver el promedio de los alumnos en,
qué materia están mejor y en qué están peor. Entonces, este, por ejemplo, sería química, este sería ciencias sociales y este sería matemáticas. Entonces, los alumnos de ese colegio están mejor en matemáticas y están peor en química. ¿Ok? Y esto nos muestra los rangos más o menos, o promedios, o sea, nos muestra el rango y promedio de notas. ¿Ok? Entonces, este sería que por el límite superior de 0 a 100, puntos de 0 a 100, la mayoría tiene 60 y em, los que menores tienen, por ejemplo, 40. ¿Ok? Entonces muestra el rango y el intermedio. Así se interpreta este tipo de gráficos. ¿Ok? Ustedes pueden buscar más en internet si es que, por ejemplo, elijan tres de ellos y quieran describir. De hecho, aquí siempre va a estar unas explicaciones que pueden también colocar dentro de su trabajo práctico. Pero si quieren tener más información, evidentemente pueden buscar en internet. Este otro se llama, este otro gráfico se llama Scatterplot. Y estos son todos de edad. ¿Ok? Y básicamente acá nos muestra más una relación entre variables. ¿Ok? Entonces ven cómo se relaciona eh, el árbol del sépalo contra el árbol del pétalo. Es una cuestión de plantas, pero ustedes lo van a trasladar a lo que quieran después. ¿Ok? Y básicamente lo que relaciona a dos variables. ¿Ok? Por ejemplo, fumar y, produce cáncer. ¿Ok? Entonces, por un lado va a estar la variable eh, de fumar y el otro cáncer. ¿Ok? Entonces va a relacionar eso. ¿Ok? Son relaciones las que se generan aquí. Después está otro que se llama PyPlot y van a ver una serie de gráficos que tienen. Pues, Heatmap, que básicamente marca correlaciones y es muy parecido al que le estuve explicando, ¿ok? Donde básicamente ve esas correlaciones y esas distribuciones. En el otro gráfico veían las distribuciones. Lo ideal sería que las distribuciones sean lineales, ¿ok? Y las correlaciones marcan exactamente esa linealidad, ¿ok? Y acá lo van con unos mapas que se llaman mapas de calor porque tienen diferentes colores. Y aquí en la diagonal principal, si tiene valores 1, significa que se relacionan una con otra. Y si tienen valores diferentes, entonces no se relacionan con otra. Por ejemplo, el fumar produce cáncer, entonces nos daría valor 1 aquí en, en el valor de correlación. ¿Ok? Entonces este mapa de calor nos muestra la relación entre esas variables. Y nos muestra más específico que simplemente hallar la correlación numérica, porque también se puede hallar la correlación numérica, que es un valor que nos va a dar eh, directamente el valor 1, porque es totalmente correspondida para el caso que estamos mencionando, que fumar produce cáncer. ¿Ok? Pero aquí nos muestra más una relación con más detalles. ¿Ok? Después están otros que son de tipo violín, que ven aquí. Después otra vez que ven count, que básicamente cuenta la cantidad, ¿ok? Por clases, evidentemente. Y así tienen diferentes tipos de gráficos. Bueno, estos gráficos algunos están hechos eh, están hechos, a ver, si me voy a ir otra vez. Están hechos con este PLT que es Matplotlib. Y, o si no, deberían estar con el Seaborn. Acá está utilizando Seaborn. Ahí, cuando ven este área, ese que es básicamente eh, Seaborn, que es también muy parecido a Plotly, pero tiene otras características. Bueno, y ahí tienen un conjunto eh, de gráficos que se pueden aplicar. Ok. Si vemos, si haríamos una comparativa entre herramientas, ¿ok?
Si hacemos una comparación entre herramientas y tratamos de ponerle en un orden, ¿ok? Eh, esto es por lo menos mi interpretación, aunque he leído más o menos otras personas que más o menos tienen la misma, el mismo orden, pero depende un poco de los usos y ver a cuál herramienta se refiere, ¿ok? Bueno, diría de esta forma, ¿ok? Si quisiera poner en el top, entonces tomaría Python con sus herramientas para el análisis de datos y el Machine Learning porque es más flexible que las otras herramientas, ¿ok? Y tiene un conjunto más grande de cosas que se puede hacer que no tienen las otras herramientas. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de librerías, ¿ok? Entonces le pongo en el top a Python. Seguido de Python, y se utiliza mucho también es el lenguaje R y sus librerías para el análisis de datos. Y tiene su potencia básicamente en la capacidad de trabajar con datos estadísticos, inclusive un poco más potente que Python, pero Python sigue siendo un poco más flexible. Entonces, eh, estaría entre una disputa entre Python y lenguaje R, ¿ok? Pero Python tiene un conjunto más extendido para el tema de Machine Learning, Deep Learning y otros tipos de herramientas. Entonces, si uno quiere aparte de trabajar con los datos estadísticos, quiere hacer otra cosa. Entonces, la opción sería tener Python. ¿Ok? Luego está el lenguaje R, como ya se dijo. Y después están las herramientas, sean de pagas o no, de las que son de visualización rápida de datos. Y ahí entra Power BI, Tableau y otras. ¿Ok? Hay algunas gratis y otras de pago. Y ahí están las herramientas de visualización. Y ahí podemos hablar en ese rango estarían Tableau y Power BI. Y hay algunas que son también del mundo libre, o sea que son gratuitas. No tengo bien en claro, pero podemos buscar en internet si, cuáles son las que se puedan utilizar como herramientas alternativas a Tableau y Power BI. Y hay unas cuantas que también tienen las mismas características de Power BI. ¿Ok? Y luego está el Excel. Y también algunas herramientas que tengan que ver con análisis estadístico, ¿ok? Hay herramientas especiales para estadísticas que utilizan mucho los estadísticos. No sé si se llama SPS o algo así se llama. Una herramienta que utilizan mucho los estadísticos. Y después está otra que se llama Minitab, que son evidentemente ya herramientas para trabajar con los datos y manipularlos de forma estadística, ¿ok? Y bueno, entonces tienen en esa rama, o se puede usar una herramienta totalmente estadística, o se puede usar Excel, ¿ok? Excel es flexible y las otras pueden manipular directamente información estadística. Con Python, digo, con Excel también se puede. Si nos vamos entre las herramientas estadísticas y, em, y las de Excel, ¿ok? Hay librerías o complementos que se le pueden o se le instalan a Excel para que pueda manipular más conjuntos de datos que no tiene de forma predeterminada instalada. ¿Ok? Y las herramientas estadísticas evidentemente tienen ahí a la mano para poder producir rápidamente valores estadísticos. Hay una competición evidentemente a ese nivel también entre las herramientas estadísticas y Excel, porque evidentemente manipulan casi el mismo conjunto de información. Pero entre una herramienta tipo Excel y otras que permiten visualizar y leer los KPI, que son evidentemente los tableros, ok, vamos a llamarle tableros, que son Power BI, Tableau y otros, ok. A ese nivel es mucho más fácil presentar los gráficos. Entonces, podemos tomar diferentes fuentes, trabajarlas y visualizar esa información. Entonces, nos convendría tener herramientas como
Power BI o Tableau u otras, para poder presentar los datos a una organización de forma más rápida y poder analizarlo de forma más flexible. Ok, inclusive se pueden hacer datos dinámicos, pero en Excel sería trabajar un poco más para la parte visual. Y aquí tenemos a la mano eso, ok. Hay herramientas de terceros que constituyen un tipo de gráficas, inclusive dentro del mismo Power BI tiene su propio lenguaje que es el DAX. Y con el DAX básicamente se puede programar o automatizar ciertas tareas. Y también se puede presentar datos de forma dinámica. Inclusive la herramienta Power BI se va un paso más adelante al integrar las herramientas del lenguaje R o el lenguaje Python y poder visualizar eso dentro de la misma herramienta. El problema es que básicamente al final necesita una instalación especial, o sea que necesito instalar en la computadora donde voy a hacer mi análisis. Necesito instalar la herramienta de Python o lenguaje R para poder estirar esa información. O sea que con instalar solamente el Power BI no voy a tener acceso a la capacidad del lenguaje R y a la capacidad del lenguaje Python. Esa es la dificultad que presenta. Entonces, generalmente cuando uno hace algún informe está trabajando en una computadora y luego llega el proyecto a otra computadora. Bueno, entonces uno puede exportar eso a formato gráfico dentro de la misma herramienta. Pero la idea básicamente de lo que se puede notar, por ejemplo, por el lado de Microsoft, es que se utilice dentro de su ecosistema 365 y cuando uno quiera enviar a otra persona, bueno, cuando uno quiere enviar un informe a otra persona, generalmente lo hace por correo. Y es fácil cuando todos tienen Power BI dentro de su sistema o pueden integrar esa parte visual. Pero cuando ya integramos por ejemplo, el lenguaje R o el lenguaje Python, entonces ya obliga a que se instalen en varias computadoras. Esa es la parte que no es tan portable dentro del Power BI porque está estrechamente relacionado a que se ejecute de forma local, en tanto el Python como el lenguaje R, para poder producir esa salida. Les voy a mostrar después eso. ¿Sí? Voy a aprovechar toda esta clase y les voy a mostrar también eso. Y bueno, de hecho, van a trabajar con esto. ¿Ok? Les dejo aquí toda la información. ¿Ok? Esta otra matriz de confusión, por ejemplo, ¿se acuerdan del COVID? La enfermedad del COVID. ¿Ok? O sí, en el virus del COVID. Hay falsos positivos y falsos negativos. Y básicamente esta matriz de confusión hace ese mismo análisis para los datos, ¿ok? Donde básicamente están los que son positivos, verdaderos, y positivos falsos, ¿ok? O los que son negativos, verdaderos, y negativos falsos. Entonces hace una relación de esa información. Y después están estos gráficos lineales donde básicamente puede ser una regresión, curvas de error, por ejemplo. O sea, hay diferentes tipos de gráficos. De hecho, sería muy largo ver todo este tipo. Si ven a lo que se llama ARIMA, básicamente son series de datos en formato de tiempo. Imagínense en qué se puede usar, por ejemplo, esta ARIMA. ¿Ok? No es tanto así, porque los datos fluctúan mucho. Pero imagínense esta situación. Yo tengo facturas de Ande desde el año 2023 hasta el 2025. Y cada mes estoy pagando eso. Y puedo analizar, por ejemplo, los datos de 2023, 2024 y 2025. ¿En qué periodos? En los periodos básicamente mensuales, que son lo que se genera esa factura y se paga. ¿Ok? Pero algo muy importante, tenemos diferentes estaciones que son, o sea, los más pronunciados que tenemos
son los dos extremos que son el verano e invierno, ¿ok? ¿Dónde se consume más energía? En verano, y donde se consume menos energía en invierno, ¿ok? Por el tema de uso de aire acondicionado y otras cosas. Por lo menos en nuestra región es así, porque el calor es excesivo y requiere que se utilice mucho aire acondicionado. Y esta serie de tiempos nos pueden mostrar más o menos una, una idea clara entre diferentes bloques por año. Probablemente si extendemos eso a 10 años de nuestro análisis, probablemente va a variar mucho esa información, porque supongo que cada periodo de tiempo que estamos pasando se va incrementando la temperatura, está subiendo en algún nivel la temperatura, y eso evidentemente hace que la temperatura de hace 10 años sea diferente a lo que es ahora, ¿ok? O por lo menos eso me imagino, no sé. Si hay un estudio de eso, creo que tendría que haber un estudio, ¿ok? Bueno, por esta serie de tiempo entonces podemos tener eso. Y si yo, por ejemplo, tengo datos de 2023 y 2024, podría predecir en el verano del 2025 más o menos cuánto es lo que voy a consumir. A veces sirve esa información y a veces no, depende del caso en sí. En teoría, sí, si en mi casa, si en mi casa no cambio de artefactos, entonces probablemente se mantenga esa tendencia. Entonces voy a saber aproximadamente cuánto voy a consumir en diciembre de 2025, teniendo los datos de 2023 y 2024. Para eso sirve, por ejemplo, estas series temporales, para poder ir quitando una predicción, ¿ok? Entonces pueden ir viendo aquí más o menos la tendencia. A ver, en este caso, si va bajando, entonces más o menos sería acá. Y pueden tener esa información que pueda ayudar, ¿ok? Bueno, esas son informaciones útiles en cuanto a tiempo. También se puede usar para cuestiones de temperaturas y lluvias, entonces poder medir más o menos qué meses llueven más que días, entonces poder tener un análisis temporal de esa información. Y así una serie de gráficos que nos muestran ciertos valores. Estos clústeres básicamente a ver si ya son avanzados esto, a ver, si ya los clústeres ya son avanzados, y los clústeres ya utilizan evidentemente ya el tema de Machine Learning ahí, a ver, o más o menos ya hacen unas diferenciaciones de análisis ya de inteligencia artificial, ¿ok? Donde básicamente analizan ya patrones. Estos clústeres básicamente ven agrupaciones de los datos que generalmente no tenemos a disposición fácilmente, ¿ok? Por ejemplo, em, ustedes pueden tener registrados, por ejemplo, en un local comercial, em, cuánto es el promedio de edad, si tienen niños, adolescentes y mayores, y de tercera edad, ¿ok? Y saben más o menos los montos que se venden, pero no saben, saben qué productos, pero no saben qué montos, ¿ok? Entonces, haciendo diferenciación de clases, se pueden quitar ciertos parámetros y se puede saber más o menos cuánto es lo que gasta en promedio un adulto en el centro comercial, un joven o un niño, ¿ok? Entonces, tener informaciones que a la vista no están, para eso pueden servir estas informaciones de grupo o de clase o de clase, ¿ok? Y ahí ven estos que ya son de aprendizaje automático, automatizado, ¿ok? Y tienen esos valores, ¿ok? Bueno, y ahí tienen un conjunto de informaciones también de lo que son EDA y los que no son EDA, ¿ok? De los que son EDA, pueden tener acá directamente en una planilla Excel. Yo he preparado esta planilla Excel para mostrar las relaciones que hay entre cada una de estas herramientas. Básicamente, mi planilla Excel tiene código de producto, nombre de producto, código de la categoría,
Ya saben, por ejemplo, si es de una categoría y otra categoría y el precio, ¿ok? Y acá tienen la categoría. Uno es bebidas, dos es comidas y tres otros, ¿ok? Y ustedes pueden producir básicamente el importe de ventas de eso, ¿ok? Entonces, Coca-Cola, Burger, papa frita y Pepsi Cola sería nuestro gráfico, que básicamente es un gráfico de barras. Eh, y esto directamente le dan acá en insertar, insertar. Ven acá si quieren por columna o por barra, ok, son gráficos de barra. Y le va a salir esto y le va a salir un área donde van a colocar ese gráfico, van a marcar y van a colocarle los datos y evidentemente les va a graficar esto que está acá. Entonces aquí visualmente tenemos formato de tabla que el precio importe de venta. Entonces sabemos que el que tiene mayor importe de venta acá visualmente es este de 35.000 que corresponde a Burger, ¿ok? Y corresponde al código 2, ¿ok? Acá tienen todos los códigos, ¿ok? Acá tienen las descripciones de ese código. Y acá tienen las descripciones de precio, cantidad, ¿ok? Visualmente van a ver que es esta de 35.000, ¿ok? Acá es fácil de ver porque son pocos datos, pero en una información comercial, una organización, la cantidad de datos es abrumadora, o sea que la única forma de ver esto es o resumir los datos o bien mostrarlo en un gráfico como de barra o de otro, ¿ok? Y aquí ven eso en Excel, ¿ok? Bueno, y acá tenemos productos, tenemos las ventas, ¿ok? Y podemos también generar gráfico aquí y las categorías, ¿ok? Las categorías, ¿ok? Y acá podemos saber, por ejemplo, cuáles son las que más se vendieron, ¿ok? Y qué importe evidentemente genera mayor, ¿ok? Y eso tenemos acá el código de venta. Acá tienen el mismo código de venta y los productos, ¿ok? Dependiendo de cómo quieren ver eso. Se pueden ver eso aquí. Ok, bueno. Esto es en Excel y Excel es maravilloso, pero es más lento porque tienen que seguir varios pasos para generar esto. ¿Ok? Si quieren algo rápido, podemos llevar esa misma información y acá le llamé análisis de producto aquí y seleccionamos, este es Power BI y podemos tener estos datos como barra o como columna, ¿ok? En este caso volví a colocarlo como columna, ¿ok? Y lo colocan acá, ¿ok? Y coloqué cuatro gráficos de barras, ¿ok? Y acá tengo evidentemente los datos para poder procesar esa información y hacer básicamente lo que quiero aquí, ¿ok? Entonces, en este primero voy a colocar el código de producto, el nombre de producto. Yo puedo ir mezclando esto. Entonces, básicamente, este es un análisis de datos sobre productos vendidos en el local y de acuerdo a su categoría, ¿ok? Ahí voy a ver mejor, ¿ok? Entonces aquí tengo el precio y digo por el código de producto y el nombre. Entonces, el nombre del producto es Burger, Coca, papa frita y Pepsi Cola. Entonces, voy a ver el precio por el producto. Sería parecido al que tengo en el Excel, ¿ok? Entonces, el máximo era 35.000, ¿se acuerdan? Y está más o menos por aquí. Y ahí tienen toda esa definición, ¿ok? Es simplemente seleccionar esa información. Pero eso es muy simple. Yo puedo ir mezclando y haciendo un análisis mucho más fino que simplemente ver eso, ¿ok? Y en este que ven aquí, por ejemplo,
puedo obtener mayor información que simplemente eso, ¿ok? Este es importe de, este es el importe por el código de producto y por el nombre, ¿ok? Y es básicamente esa otra pestaña que vieron ahí, que básicamente muestra el importe de producto, ¿ok? Entonces obtienen esa información ahí. Si yo quisiera aumentar el tamaño, puedo usar esto. De hecho, no lo voy a guardar, ¿ok? Y acá tengo el importe por tipo de producto. Entonces, este es Coca-Cola, tengo código producto 1 eh, y su importe, la sumatoria evidentemente de todos los importes, es 84.000. ¿Ok? Este otro es papa frita y este otro es Pepsi Cola. Entonces, aquí ya tengo más o menos el importe de mi ingreso por producto. ¿Ok? Esa información no lo tengo directamente aquí, sino que lo tengo que calcular. ¿Ok? A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí y el código producto 1 tienen aquí y tienen aquí. Entonces, evidentemente, habría que hacer una opción aquí. Entonces, sería este importe. Bueno, en síntesis tengo que sumar este y este. ¿Ok? Todo lo que tengan uno. ¿Ok? Entonces, a ver, acá tienen el total de eso. Y dice 84.000. ¿Ok? Y vamos a sumar simplemente matemáticamente ahí. Bueno, fíjense que son los mismos valores. ¿Ok? Bueno, producto. Bueno, me voy otra vez a donde estaba en producto. Lo que voy a hacer es evidentemente un cálculo extra que no está en ese archivo, que no está en el archivo original, y es hacer la multiplicación de precio por su cantidad, porque solamente está el precio y yo necesito un importe aquí. Entonces, lo que voy a hacer es la multiplicación de la cantidad por el precio. Se dan cuenta que es 28.000 y 28.000. 3 por 8 es 24. Entonces llevo el 2 aquí. ¿Ok? Entonces 2, 4, 6 y 8. 84.000. Entonces, uno es Coca-Cola. Uno es, uno está dentro de la categoría bebidas y corresponde a Coca-Cola. ¿Ok? Esto que está aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces se dan cuenta como ya estoy resumiendo ciertas informaciones y corresponde a varias tablas. Supónganse que son tablas diferentes estas. Y ya estoy procesando eso en formato gráfico, obteniendo el dato preciso de una forma bastante rápida en Power BI. Ok, entonces ya voy a tener esa información del importe por el código producto y el nombre del producto. De vuelta aquí, ok, de vuelta aquí me voy en este otro. Ok. Y este es el importe también por nombre y categoría. Y evidentemente acá lo que estoy buscando es eh, las categorías. Evidentemente está la categoría bebidas y esta es la categoría de comida. ¿Ok? Esa es la que tengo cargada. A ver, me voy otra vez a mi Excel. A ver, ahí está. Me voy a mi Excel y veo mis categorías. Tengo tres categorías.
bebidas, comidas y otros. Ok. Y aquí estoy haciendo un resumen de las ventas por categorías. Entonces me voy otra vez a ventas y solamente tengo, a ver, código de producto que son estos. Ok. Y estos son el código de venta. Y evidentemente acá donde está producto está su código de categoría. Ok. Y se dan cuenta que solamente hay categoría 1 y categoría 2 por el momento vendidas. Ok. Entonces, la categoría 1, dentro de esa categoría entra Coca-Cola y entra Pepsi-Cola. Y dentro de la categoría 2 entra burger y papas fritas, hamburguesas y papas fritas. Ok. Y en mi venta en sí, que es mi detalle en sí de esas ventas, ok, van a darse cuenta que se vendió el producto 1, 1, ok, y después se vendió el 3 y el 4, ok. Evidentemente el 4 creo que es también, el 4 también es, el producto 4 también es bebidas. Entonces hay que sumar evidentemente, hay que sumar a esos que teníamos, que era 84.000, le tenés que sumar más 36.000 y nos daría el valor de bebidas, ¿ok? Que básicamente es este valor que aparece aquí, ¿ok? Y como evidentemente comidas solo se vendió uno, que es solamente 20.000, ¿ok? Que es de la categoría 2. En nuestro gráfico vamos a ver si en este producto de papas fritas, ¿ok? Vamos a ver un poco nuestra venta. En nuestra venta corresponde solo a este código que está aquí, ¿ok? Y todo el resto fue bebidas, o sea, todo el resto de, de ese fue bebidas, ¿ok? Y ahí existe un número 6 que también corresponde al código 2. Ok. Pero se entiende la idea, entonces es eso, ok. El código de venta 6, el código es 2, código producto 2, y el código producto 2 es hamburguesa, ok. Y corresponde evidentemente a hacer una hamburguesa a, a la categoría comidas, ok. Bueno, la idea es mostrar esa relación, ok. Entonces ver cuáles son comidas y cuáles son bebidas y mostrar esa información. Y van a darse cuenta que marca el código de la categoría, el nombre de la categoría, el importe, ¿ok? Entonces aquí, dentro de esto, elegimos eh, los campos que se está utilizando ahí. Acá yo puedo ir mezclando eso y eso es lo que veo ahí como resultado, ¿ok? Puedo sumar, puedo contar, ¿ok? O mostrar sus valores así sin cambiar. Y por último, a ver, esta información que me da, que también es un resumen de datos. Y en este caso veo la cantidad por el nombre del producto. ¿Ok? Entonces veo que bebidas se vendieron 9 cantidades. ¿Ok? Ya sea de cualquier marca. ¿Ok? Y estas son las informaciones útiles para las empresas o las organizaciones. ¿Ok? Entonces, de esto se trata un poco de análisis de datos, de poder ir mostrando diferentes formas esa información. A veces se obtiene información fácil y a veces hay que procesarla un poco más. A veces hay que trabajarla con información de base de datos. O a veces hay que mirar con una lupa porque queremos buscar algo y no estamos encontrando. Entonces, es toda una ciencia y un arte poder encontrar y poder analizar ciertos valores. ¿Ok? A veces son informaciones comerciales que son fáciles de detectar. Pero cuando queremos detectar anomalías, va a costar un poco detectar eso.
Por ejemplo, si se hace una auditoría en una organización y queremos detectar fraude, eso va a ser un poco más tedioso de trabajar esa información. O queremos detectar por qué la empresa no está rindiendo lo que tiene que rendir, entonces hay que ir trabajando un poco más con ciertos datos y poder analizar de forma detallada. Mi objetivo no es mostrarle, o sea, sí es mostrarle un poco la herramienta, pero mostrar ese criterio que podemos obtener con cualquiera de esos gráficos. Estos gráficos son fáciles de entender, pero vieron el gráfico de Boxplot, por ejemplo, u otro gráfico que son mucho más complejos, en- que hay que leer un poco cómo se procesa esa información gráfica, ¿ok? Y a veces toca un poco más detalle en las estadísticas, ¿ok? Para entender qué es un cuartil, un percentil, una media, ¿ok? Entonces, van por ahí también, ¿ok? Dentro de los cursos normales universitarios y a veces preuniversitarios o postuniversitarios, hay veces que se enfocan en las estadísticas, pero el gran motor de toda esa fuerza básicamente es la ciencia de datos. Hay personas que se formaron exclusivamente en estadísticas, ¿ok? Entonces tienen un alto nivel en estadística, mucho más superior a los que corresponden a un cierto nivel de pregrado, eh, de grado y posgrado a nivel de poder entender esos gráficos, ¿ok? Pero con el tiempo eh, y con la dedicación, entonces se puede ir adquiriendo más herramientas de visualización y de análisis de esos datos, ¿ok? Entonces, se dan cuenta que la idea es un poco presentar información, de ir mezclando esa información de diferentes fuentes de datos, ¿ok? Bueno, lo que corresponde a Power BI, que es esto que estamos viendo aquí, el resultado de lo que se ve se coloca directamente en un dashboard. Entonces, cuando yo selecciono, por ejemplo, este tipo de chart y luego agrego aquí, entonces esto está vacío, ¿ok? Esto está vacío y yo tengo que ir seleccionando, por ejemplo, aquí. Si yo quiero tener el código, acá sí quiero tener em, el código de producto, ¿ok? El nombre de producto, la cantidad y su precio, ¿ok? Y acá ya ven que se ve reflejado eso, ¿ok? Y hay veces que pueden contar, cambiar a ver, si quieren contar la cantidad, ¿ok? Entonces aquí tienen para poder ir cambiando esos valores, ¿ok? Eh, acá está sumando, ¿se dan cuenta del valor de sumatoria de la cantidad? Entonces, y también es una sumatoria de precios, te pueden ir cambiando. eh, y acá tienen los filtros que se pueden aplicar a eso. Entonces aquí pueden ir filtrando eso. El precio está como suma, ¿ok? Pero también puede ser contado, eh, discriminado de contar, pues, tener sus valores máximos, mínimos, el promedio. Entonces, estos son los diferentes valores que puede ir tomando en este caso. Por defecto, como se dan cuenta, al colocar me tilda esto en suma, ¿ok? Y me deja esos valores ahí, ¿ok? Entonces, cuando yo entro acá, la información que voy a tener es el nombre producto, ven que por colores coloca. Entonces, evidentemente esto está acá con el count de cantidades, ¿ok? Entonces, tengo código producto 3 que es papa frita, cantidad 15 y precio en 2000. Entonces, en mi stock lo que más tengo es papa frita, ¿ok? Que es 15 unidades antes de ser vendida, ¿ok? Y este está evidentemente quitado de productos. A ver,
Evidentemente acá lo que estás quitando es la sumatoria de eso, ok. Los productos que tenemos son, acá está, estas, Coca-Cola, Burger, papa frita y Pepsi Cola. Me está quitando esta sumatoria, ok. O sea, este valor de 15, ok. Entonces, en mi stock, lo que más tengo son papas fritas, ok. Supóngase que fuera esto antes de la venta, ok. Y yo aquí en mi gráfico tengo que papas fritas es el que mayor cantidad tengo de stock. ¿Ok? Entonces dice cantidad y precio por código de producto y nombre. ¿Ok? Yo le puedo cambiar o agregarle alguna información aquí, pero es eso. ¿Ok? Entonces así se van formando. Ok. Bueno, entonces todo lo que yo tengo aquí lo veo en un dashboard o en un cuadro de mando. ¿Ok? Ahora les muestro lo mismo, pero voy a usar Tableau. ¿Ok? Con la misma información. Y aquí tienen lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Ven que acá dice dashboard y acá le llaman hoja 1, hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Cuando yo dibujo o hago un gráfico, se dan cuenta que directamente en el Power BI coloco la información en el dashboard. Entonces selecciono en el cuadro de visualización y coloco acá el tipo de gráfico. Cualquiera que ustedes quieran y son todas estas de análisis EDA, ¿ok? O la mayoría son de análisis EDA. El 99% son de análisis de IA, ¿ok? Excepto quizás el R y el Python y alguna información que se le pueda cambiar acá por progresión lineal. Son todas de IA, ¿ok? Y lo coloco acá en los trabajos, ¿ok? Bueno, todo lo que se coloca acá ya se coloca en el dashboard o cuadro de mando. Cuando yo lo trabajo en Tableau, lo que voy a hacer es definir unas X cantidades de hojas. Y dentro de esas hojas voy a armar lo que necesite armar, ¿ok? Y ustedes tienen aquí la misma definiciones que lo ven aquí, que básicamente son sus tablas o, o las definiciones que se hacen dentro de este Excel. ¿Ok? Entonces, yo selecciono aquí cuáles son los campos que voy a utilizar y si quiero mezclar los campos, puedo seleccionar solamente categorías, puedo seleccionar solamente nombre o ventas. ¿Ok? O selecciono una información de categoría, otro de producto y otra de ventas, o viceversa, o como quieran hacer. Puedo mezclar eso para obtener los diferentes tipos gráficos que yo necesito y los diferentes tipos de detalles que necesito. Puedo ir mezclando eso. Y eso se hace directamente aquí. Ok. Y aquí se hace el filtro si necesitan, si quieren sumar, contar, hallar el average. Entonces pueden hacer todo eso ahí. Esto es en Power BI. Y en el tablero van a seleccionar esa información y van a llevar a estas columnas o filas, o sea, dependiendo qué es lo que van a hacer. En- Ven que aquí las columnas son del nombre de producto y categoría de producto. Nombre de producto y categoría. Nombre de producto y categoría. Nombre de producto es burger y su categoría es comidas. Nombre de producto es Coca-Cola y su categoría es bebidas. Nombre de producto es papas fritas y su categoría es comidas. Entonces ven toda esa información. Y acá van a agregar un título que diga importe de ventas por productos y categorías. Estoy tratando de hacer lo mismo que tenía en el gráfico de Power BI. Aquí. Y es que tengo que poner esto yo quiero ver por columnas y esto yo quiero ver por columnas. Cuando es por columnas y tengan solamente nombre de datos, estos colores cambian, ¿ok? Y estos atributos que ven acá, estos atributos que ven aquí,
estos atributos que ven aquí tienen un nombre en especial, ¿ok? Tienen un nombre especial y básicamente van a darse cuenta que solamente puede estar en dos categorías. Puede estar en dimensiones o ser variables categóricas o no, ¿ok? Pueden ser variables categóricas o no. Las variables categóricas son las que tienen descripciones, como por ejemplo burger, Coca-Cola, papas fritas, son todas variables categóricas. Y las que son numéricas, evidentemente, son contables y no están dentro de una categoría, ¿ok? Entonces ven en, que esta variable es categórica o es variable de categoría, ¿ok? Y también esa agrupación que tienen acá de nombre producto son todas variables categóricas, ¿ok? Eso es un poco lo que tiene Power, digo, lo que tiene este tableau, que tienen que recordar cuáles son las variables que son categóricas y las que no son categóricas. Cuando yo quería empezar un poco a explicar esto, ¿ok? Pensé que hacía falta explicar todo el tipo de variables que uno tiene de estudio. Ya sea que va a ser un estudio estadístico normales para una empresa, o va a ser estadística para una tesis, o va a ser estadística para un proyecto de investigación. Esas variables de estudio en sí que se utilizan, porque así se llaman variables de estudio, eh, tienen subclasificaciones, dependiendo si va a ser un estudio eh, de investigación, por ejemplo, si va a ser cuantitativo o no cuantitativo, entonces tiene diferentes enfoques y diferentes nombres. Y a las variables también tienen categorías diferentes, ¿ok? Y entre ellas está si va a ser categórica o no. De ahí viene un poco el nombre de todo esto. Bueno, y aquí define esos tipos de variables, ¿ok? Se dan cuenta que en las filas colocamos estas sumas de importes. Entonces tengo que saber qué tipo cómo quiero ver esta información y qué tipo de formatos tengo para poder visualizar eso. ¿Ok? Fíjense que estoy moviendo esto. A ver. Ahí tienen los mismos, pero en otro formato. ¿Ok? Entonces tienen el nombre y estas que están de color azul son categóricas. Porque nombre de producto y eh, el nombre de la categoría son de caracteres. ¿Ok? Así podemos detectarlo fácilmente. ¿Ok? O sea que si yo, por ejemplo, eh, voy a mover otra vez estos sus valores originales. ¿Ok? Fíjese, tengo que saber también cómo se va a armar esto, porque si no se hace un desastre. Entonces voy a quitar, por ejemplo, el nombre del producto y la categoría. ¿Ok? ¿Ok? Y solamente aquí me queda, por ejemplo, la suma del importe. ¿Ok? Y van a darse cuenta que está dentro de una variable categórica el nombre del producto. Y lo estiro aquí. Y ya tengo un nombre del producto. Entonces, eh, nombre de producto, o sea, está el nombre de la categoría. Y acá tienen bebidas. A ver, bebidas y comida. Ok. Y quiero saber el importe de venta de esos productos también. Y van a darse cuenta que está dentro de variables categóricas o de medidas. Medidas son los valores numéricos y categorías son los valores eh, que tienen algún valor numérico. ¿Ok? Se dan cuenta que cantidad, código producto, estas están todas ahí. Y el nombre de la categoría, a ver, categoría, tengo nombre, categoría y me faltaría el nombre del producto. El nombre del producto.
ok, o el nombre del producto. Entonces aquí tienen la categoría de bebidas y la categoría de comidas. Tienen Coca-Cola o Pepsi-Cola y acá tienen sus importes, ok. Tienen burger y papas fritas. Ok. Son herramientas bastante fáciles para poder armar, pero hay ciertos criterios que uno tiene que ir manejando y ir viendo un poco la herramienta, ir jugando un poco con la herramienta para ir colocando sus valores, ok. Bueno, entonces ahí ven ese gráfico. Y al final, después de colocar todos los gráficos que ya vimos, entonces, a ver, este importe de ventas por productos y categorías, ok. Y este es cantidad de ventas por productos y categorías. Este es importe de ventas por categorías. Y esta es cantidad de ventas por categoría. Ok. Serían la misma distribución de gráficas que estábamos viendo. Y lo que hago generalmente es agarrar en una hoja y lo inserto aquí. Ok, entonces a ver, voy a quitar esto que está acá. Y por ejemplo, voy a insertar esta hoja aquí. Y ahí tengo, por ejemplo, esa información. Ok. Bueno, y así entonces voy a ir armando mi dashboard aquí a partir de esas hojas. Entonces tengo que crear estas hojas. En este caso tengo 4 hojas. Ok, voy a volver todo otra vez a sus valores originales. Ok. Todo lo que fui cambiando. Ok. Bueno, me voy luego al dashboard y tengo esto. Ok. Bueno, entonces la idea es hacer primero estas hojas, seleccionando si son variables categóricas o de dimensionales. Ok. Y saber si son suma, promedio, lo que sea, que corresponde a eso. O a colocar algunos filtros que hagan falta. ¿Ok? Y colocarlos acá. Bueno, y aquí se convierte en un dashboard. ¿Ok? Este es en Tableau. Ahí bien, Tableau. Y por último, para matar el ciclo, ¿ok? Eh, me voy dentro del Google Colab. ¿Ok? A ver si me voy a entrar dentro del notebook y voy a abrir Python ahí para poder trabajar. Y voy a ver, no me acuerdo el nombre, creo que se llama eh, análisis de datos de pandas, ok. Y aquí tengo lo mismo, voy a tratar de compartir esto. ¿Cuál es el tema con Python? Que es un poquitito más tedioso y ya tienen que tener con certeza ya definido qué es lo que quieren hacer para hacer casi lo mismo, ok. Acá está explicado más o menos la idea. Está en el formato de tablas y luego está el formato de gráficos, ok. Bueno, y dice aquí análisis de datos de punto de venta de productos comerciales. Ejecutar el comando de Linux para verificar el directorio que se encuentra actualmente. Eso averigua porque evidentemente yo cargué un Excel, que es el mismo que ustedes ven ahí, dentro del Drive. ¿Ok? Y le doy el comando ls porque eso tiene aquí el Google Colab que por detrás está ejecutando en Linux y me muestra el directorio samples data. Dentro de ese sample data evidentemente está cargado. No sé si me voy aquí en mi unidad. No sé si se puede ver eso aquí. Ok. En mi unidad de Drive, para conectar, evidentemente subí ese archivo. Creo que está dentro del Google Colab. Ok. Me crea un directorio que se llama Colab Notebooks. Creo que es ahí donde está cargado.
Pero uno lo puede cargar donde sea, pero solo que hay que mapear dentro del drive dónde está eso. Y acá está, ventas por productos 2 le llamé, ok. Y bueno, y está en este archivo Excel aquí cargado. Este está subido ahí, donde tiene la categoría del producto y las ventas. Ok. Y dentro de Python, entonces ahí voy a trabajar con eso. Entonces, primero ubico dónde está. Después, como ves, son análisis y da lo que voy a hacer. Entonces no necesito ni TensorFlow, ni Skynet, ni otras librerías eh, que hagan regresión lineal. ¿Ok? Entonces, es nada más análisis EDA. ¿Ok? Entonces, voy a importar NumPy, Pandas y Matplotlib para mostrar eso. Así de simple. ¿Ok? Y voy a leer mi archivo Excel a través de Pandas y voy a cargar eso en un arreglo de un data frame. Este proceso se llama en ETL, ¿ok? Que es básicamente la limpieza de datos, la transformación y la carga. ¿Ok? Entonces voy a leer de mi Excel. A ver, voy a leer de mi Excel. Fíjense algo que no les mostré, que básicamente es el mismo archivo, pero tiene varios sheets, o sea, tiene varias hojas. ¿Ok? Y después les muestro porque estructuré de esta forma. ¿Ok? O sea, abro en un mismo archivo y tiene varias hojas dentro. Una es la categoría, otra de productos y otra de las ventas. ¿Ok? Categoría, productos y ventas. Eso mismo cargo en mi conjunto aquí y básicamente leo y cargo todas las categorías en esta estructura de datos que es de pandas y me crea básicamente en una matriz con ese conjunto de datos y ahí se cargan en memoria las categorías. Tengo todos los datos en memoria. Se carga esta categoría, se cargan los productos y se cargan las ventas. Entonces cada una de las hojas se carga dentro de categorías, productos y ventas. ¿Ok? Y para mostrar las categorías, directamente escribo categorías. Hagan correr esto y le va a mostrar las categorías. ¿Ok? Van a ver, se va a mostrar evidentemente los valores que tiene Pandas para esa categoría. Luego se muestra la tabla de productos y se muestra eh, la tabla de ventas. Es lo mismo que tienen en el Excel, evidentemente. ¿Ok? Y por último vamos a agrupar entonces esto. Es parecido a una base de datos. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar una variable que se llama ventas agrupadas y ventas que está dentro de Pandas. Y dentro de Pandas pueden hacer operaciones que se hacen básicamente con base de datos y es group by. Y ponen ventas.groupby y by código y sum. Y suman eso. ¿Ok? Que sería lo mismo que tienen en su dashboard. A ver, si yo entro acá en uno van a darse cuenta que la herramienta automáticamente, automáticamente es lo que hace la suma de esto, ¿ok? Pueden hacer count, sum, pero por defecto, a ver, es lo más normal que haga, ¿ok? Me voy en esta hoja. Y fíjense que hace sum import, ¿ok? Y agrupa, en este caso, ¿por qué está agrupando acá? Por código de producto y nombre, ¿ok? Por nombre de categoría, ¿ok? Y aquí hace una agrupación por código de producto. Entonces nuestro resultado evidentemente de estas ventas agrupadas va a ser esto que está aquí. Entonces el código de producto uno tiene 84.000, que es más o menos el que estaba en este gráfico. ¿Ok? A ver, a ver, creo que estaba en
Eso estaba creo en el Power BI. 84.000 aquí. A ver. En este creo que estaba 84K esa, ¿no? Entonces, este 84.000 está aquí. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, ese importe. Me voy otra vez a, a mi código. Entonces, ven que tiene el código producto. Entonces, Coca-Cola tiene creo 84.000. Eh, Pepsi-Cola tiene 36.000. Esto es burger y este es papa frita. ¿Ok? Tienen ahí eso. Y acá vamos a unir esas tablas de productos y categorías para mostrar el resultado. Y para unir, pero eso es un poquito más tedioso hacer esto. Entonces, para unir esa información, porque se acuerdan que fácilmente en estas otras herramientas nosotros arrastramos de cualquiera de las tablas. Si yo, por ejemplo, estoy aquí, arrastro cualquiera de estas tablas que está aquí, entonces es fácil de hacer esa mezcla. Porque yo, por ejemplo, tomo de categoría el código producto, de producto tomo el nombre del producto y de ventas tomo, por ejemplo, su importe, su cantidad, lo que sea. Tomo el código producto, el importe, ¿ok? Y voy a armar esto. Entonces hago una mezcla de eso, ¿ok? Pero ¿cómo se hace por código en Python? Eso mismo tengo que empezar a trabajar aquí. Y en productos.categoría.merge, entonces voy a mezclar lo que hay en categoría. eh, Hago básicamente un join de SQL. A ver, para los que se acuerdan de eso, entonces left on y right on. Y básicamente vas a hacer eso. Y voy a ir mezclando. Entonces, ventas, productos, categorías es lo que hay en ventas agrupadas.merge y voy a ir colocando. ¿Ok? Entonces, voy a tener el código de producto y la categoría. Y voy a mezclar lo que hay en productos, categoría. Y acá vamos a tener entonces el producto por categoría. ¿Ok? Tengo la categoría y tengo los productos. Y voy a tener el producto categorizado. Acá voy a mostrar evidentemente eso. Y el gráfico que van a ver acá. Ventas de productos por categoría. Y acá le van a poner entonces el código producto, el nombre del producto y el producto de ventas por su cantidad. ¿Ok? Entonces van a ver este gráfico. Yo les voy a compartir este pandas para que puedan tener. Y tienen Coca-Cola, Pepsi-Cola, papa frita y burger. ¿Ok? Entonces tienen cantidad de ventas de productos por categoría. ¿Ok? Hay que empezar a trabajar un poco uniendo esas informaciones, extrayendo eso. Dice, volver a preparar las tablas de relaciones y agrupaciones para el análisis. Volver a unir esas tablas de ventas por productos relacionados por código de producto y vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer otra vez el merge de ventas por categoría. ¿Ok? Y ahora le agregamos más información a nuestra tabla resultante. ¿Ok? Se dan cuenta que estamos haciendo más grande nuestra tabla resultante. Y de esa tabla resultante voy a seleccionar otra vez un subconjunto de eso para poder ir armando. ¿Ok? Y se volver a unir otra vez esas tablas. O sea, de una tabla pequeña voy haciendo una mayor, que eso es lo que ustedes pueden ver acá. Se dan cuenta que inició con una tabla más pequeña, fui agregando más campos. ¿Ok? Y después para visualizar solamente voy a seleccionar los campos que yo quiero y voy a ir mostrando. Pero en sí, lo que estamos haciendo es agregar más campos a, a nuestra tabla. ¿Ok? Y vamos a tratar de unir eso.
Y después, evidentemente, aquí vamos a ver solamente grupos de categoría y su importe. Y vamos a tener el gráfico de bebidas y comidas, ¿ok? Que era un poco, creo que es el tercero o cuarto gráfico que estaba em, mostrando. Tiene que ser esta o esta, ¿ok? Esta tiene que ser, ¿ok? Fíjese que esta es 12.000 y esta es 20.000 comidas, ¿ok? Y nuestro gráfico, ¿cuál sería eso? 20.000, ¿ok? Comidas y bebidas, ¿ok? Y en nuestro tablero, no sé si eso también está ahí demostrado. Ven 120.000 y 35.000, ¿ok? Ok. Y esto sería lo mismo entonces. Esto sería 35.000 antes de 40.000, ¿ok? ¿Cuál les parece más fácil? Evidentemente Power BI o Tableau son bastante fáciles de obtener. De hecho, Power BI es mucho más fácil, ¿ok? Eh, y por último teníamos las cantidades por categorías. Bebida que eran 9, creo, y comidas que no me acuerdo, ¿ok? Y eso sería aquí, en el cuarto gráfico, ¿ok? En el que está aquí. 9 y 1, ¿ok? Comida en cantidad uno me sale aquí, ¿ok? De hecho, no me acuerdo en los valores. Y acá 2 me sale, ¿ok? O uno, ¿ok? Pero me voy en el tablero también para ver. Sería el cuarto gráfico. Y ven en cantidades 2 y bebidas es 9 y comida es 2 en cantidad de venta, ¿ok? Bueno, y ahí tienen entonces esos valores. Entonces este es 2 y este es 9. Entonces, dentro de este sería 9, después de 8 está 9 y este sería 2, ¿ok? Bueno, y ahí tienen los valores entonces, cómo se genera esto. Bueno, por último, ¿qué me falta? Explicarles. ¿Ok? Me falta explicarles cómo es que se genera estos elementos dentro de Power BI y dentro de mi tablo. ¿Ok? Voy a empezar, voy a cerrar esto. O sea, voy a cerrar esto. Y voy a abrir de vuelta en mi tabla en mi Power BI. Voy a cerrar todas estas tablas. ¿Ok? Y voy a cerrar de vuelta mi tabla. Y aquí voy a levantar. Voy a levantar mi tablero y voy a levantar mi Power BI. Bueno, esta es la página del programa Tableau. Y lo primero que nos pide es básicamente conectar a nuestra fuente de datos. Pues ven acá, como les digo, básicamente cada día estas herramientas incluyen más fuente de datos, desde archivos hasta, evidentemente, más base de datos. ¿Ok? A veces hay programas middleware que hacen en, en de intermediario entre
una fuente de datos y lo que van a conectar evidentemente, pero en su gran mayoría van a ser estas, ¿ok? Si es que tienen que conectar evidentemente datos simples o bastante complejos, ¿ok? Y a veces que necesitan también datos dinámicos y de sistemas heterogéneos, o sea, de base de datos heterogéneos. Entonces, no van a obtener de esta forma y van a tener que usar un programa intermedio que va a hacer, como su nombre dice, de intermediario para poder producir una especie de cursor ahí, donde básicamente va a reunir esos conjuntos de datos, ¿ok? Y hay diferentes estrategias para poder ver eso. Creo que ya vimos en una clase, o por lo menos dedicamos una clase a que existen herramientas que básicamente de forma dinámica en el momento juntan todos los datos y otras que tienen copia de datos de los sistemas heterogéneos. Entonces, hay dos estrategias. Una que en tiempo de ejecución reúne todos los datos que se necesita y otros que evidentemente hacen una copia en un formato ya preestablecido. Ok, entonces aquí vamos a trabajar con nuestro base de datos Excel. Vamos a abrir ese archivo. Vamos a ubicar eso. Si quieren hacer como si fuera una base de datos o no quieren trabajar con un ETL bastante complejo, entonces, de hecho, en Power Pivot de Microsoft, que está en tu herramienta 365 o bien dentro del Excel o dentro del Tableau, te permite manipular eso como dato ETL, ¿ok? Para poder eh, hacer eso. Yo les recomiendo que directamente, si es que lo tienen en Excel, lo formen como lo estoy formando en diferentes... A ver, imagínense que esto es una base de datos normalizada y de hecho traten de trabajar de esa forma. Este código está relacionado, este código de categoría acá en productos, está relacionado con este otro código de categoría dentro, o sea, si categoría tiene su código primario que es codcat, ok, que es código de categoría, dentro de productos va a tener su clave secundaria que está relacionada con categoría que también se llama codcat. Entonces estos dos están relacionados por esa clave, ¿ok? Y ventas, que tiene su código de producto, también está relacionado con ventas a través de ese código de producto. Y ventas tiene su propio código de ventas, pero está relacionado con cada producto que se está vendiendo a través de su código de producto. Entonces, para nosotros, los que manejamos esta información es bastante sencilla, ya que venimos de una escuela donde básicamente nos vamos formando para poder manejar esas integridades referenciales y poder limpiar los datos, ¿ok? Pero si no fuera así, hay herramientas que le permiten a personas que tienen menor conocimiento dentro del área poder también visualizar y poder manipular eso, ¿ok? Ustedes pueden hacer con cualquier herramienta, ya sea SQL o no, eh, herramientas gráficas, cualquiera que sea lo que ustedes desean utilizar, cualquier case que les permita visualizar eso, o bien alguna herramienta propiamente que ustedes consideren conveniente. De hecho, la idea es mostrarles que eh, al final se necesita unas estructuras de esta forma, ¿ok? Y en el proceso de limpieza ustedes tienen que borrar, eh, hacer que se cumplan los criterios de clave primaria y clave secundaria, ¿ok? Y bueno, teniendo los datos ya preparados y limpios, ya bien procesados, hasta la tercera forma normal, saben que saben que existe hasta la quinta forma normal, pero básicamente hasta la tercera forma normal necesitamos armar como si fuera datos relacionales, ¿ok? Para que podamos trabajar de forma más transparente. Entonces aquí, eh,
voy a tomar los datos, ¿ok? Y voy a tomar evidentemente en esos datos, ¿ok? Desde Tableau me voy hasta venta de productos, por ejemplo, y lo abro. Quiero que se fijen en el proceso que está haciendo, ¿ok? Y ustedes eligen acá, ¿ok? Se dan cuenta que está categorías, productos y ventas, ¿ok? Esto lo pueden seleccionar y colocar aquí, ahí directamente, ¿ok? Entonces, esto lo van a ir llevando aquí. Tienen la categoría y van a ver cómo se va a ir formando, ¿ok? Colocan la categoría, después colocan productos y colocan las ventas. Primero me voy en Tableau, porque Tableau me arma estas relaciones ya aquí, en formato gráfico, ok. Y ven las categorías y ven acá el código de categoría, el nombre de categoría, ok. Está relacionado a través de Codcat, ok. Y acá pueden hacer el inner join o lo que sea, ok. Entonces aquí en uniones, pueden hacer acá uniones, ok. O sea que lo trabajan como si fuera una base de datos, ok. Y acá este tiene el código producto y evidentemente las ventas están relacionadas por ese código producto. A ver, y si algo no concuerda, evidentemente lo tienen que cambiar. Eh, Tiene que estar relacionado por el código de producto. Ok. Y siempre se pueden fijar en su base de datos original. Entonces, las ventas están relacionadas por código producto y no ah, por cantidad. ¿Ok? Ni no por no, ni tampoco por código de venta, sino por el código producto acá en ventas y el código de producto dentro de productos. ¿Ok? Entonces, me fijo otra vez. ¿Ok? Categoría, me voy aquí, está relacionado por su código de categoría. Código de categoría dentro de categoría y código de categoría dentro de productos. ¿Ok? Ven con catproduct, ¿ok? Y lo llamo a la misma forma para que me sea más fácil a mí entender esa relación, ¿ok? Lo puedo nombrar diferente, pero es más fácil cuando se llaman de la misma forma. Y este otro producto tiene que estar relacionado por el código de producto. Y pueden hacer interior con el inner, ¿ok? Que es una aplicación AND. Este tiene que estar relacionado con unívocamente, o sea, código de categoría tiene que estar relacionado unívocamente con el código de categoría de producto y el código de producto tiene que estar relacionado con venta unívocamente. Entonces, es uno a uno esa relación, ¿ok? Evidentemente acá hay muchos productos para la venta, pero por lo menos debe aparecer una vez, ¿ok? Entonces, depende mucho de esas relaciones, ¿ok? Entonces aquí también por el código producto y el código producto, ¿ok? Y ahí está súper bien para poder relacionar eso. Si hacemos una analogía, ¿se acuerda que estaba haciendo el merge dentro de... eh, estaba haciendo unos cuantos merge para aumentar mi tabla dentro del Python, ¿ok? Y si se fijan acá, el resultado es algo parecido a eso, ¿ok? Y bueno, y es eso, ¿no? Y ahí, entonces ya tengo
definido eso que voy a necesitar de ahí. ¿Ok? Entonces ya lo voy a tener dentro de, de lo que voy a necesitar. ¿Ok? Entonces acá es ETL en tiempo real o extraer. ¿Ok? Si tienen en tiempo real, ustedes manipulan su base de datos o su Excel y cualquier modificación que hagan en su Excel o en su base de datos se va a reflejar aquí porque dice tiempo real. O extraer, evidentemente, extrae una sola vez y ya está. ¿Ok? Bueno, y ahí tiene entonces todo ese proceso. ¿Ok? También pueden añadir cosas. ¿Ok? Si necesitan ir añadiendo cosas ahí. ¿Ok? Bueno, y ahora me voy a la hoja de trabajo entonces. Y ahí es donde voy a empezar a trabajar. ¿Ok? Después de seleccionar mi fuente de datos, yo ya puedo ir armando aquí mm, lo que va a contener en este caso en las hojas que después van a ir a formar parte del dashboard. Si estas variables son categóricas, nombre de categoría, voy a colocarles aquí. Ok, nombre de categoría y en el producto tiene nombre de producto. Ok, ahí lo voy a ir colocando entonces. Ahí yo tengo bebidas y comida. Ok, nombre de categorías. Y si quiero, por ejemplo, tener aquí eh, productos, ahí le puedo colocar este otro. Entonces agrego ahí. Es chica nomás mi pantalla, a ver, para que yo pueda mostrar todo esto. Bueno, pueden ser solo de medidas o de categoría. ¿Ok? Entonces voy a ir teniendo eso. Inclusive se puede cambiar si me trae de medidas y yo necesito que sea eh, código de producto, por ejemplo, aquí. Van a darse cuenta que me trae en verde. Ok. Y acá, por ejemplo, si la métrica es suma, resta, ok. Quiero que sea continuo, discreto, ok. Puedo formatear eso, ok. Y así voy a ir armando todo esto, ok. Si le pongo discreto, ven cómo cambia de color y se vuelve categórica, ok. Entonces va a tener el nombre del producto, código producto y de ventas. Puedo, por ejemplo, relacionar al código producto de ventas. Pero evidentemente me muevo aquí y después lo vuelvo a cambiar, ok. Lo vuelvo a discreto. Entonces tengo el nombre del producto, código producto en suma, y se tengo que quitar aquí. Tiene que ser code pronomer, ok. Acá están las categorías, ok. Evidentemente esto también tiene una parte de análisis, ok. Para tener.
Eso, ahí. Code Pro y precio, ¿ok? Entonces, a ver, elimino esto que está acá. Tengo el nombre del producto y necesito el código del producto ahí, pero esto está como medidas, evidentemente. Nombre de categoría, este está como nombre de producto. Ahí me muevo, me voy a código categoría, ok. Y después tengo cantidad, código de producto, ok. Convertir a dimensión o convertir a discreto, ok. Eso se puede hacer. Como la herramienta no es muy inteligente, hay veces que variables que son categóricas no lo ubica bien. Ustedes pueden arrastrar esto y colocarles como categórica, ok. Y se va a ir quedando como categórica esos valores, ok. O si pueden convertir también aquí, entonces también convertir a discreto y pueden ir cambiando eso, ok. Y entonces se mueve de lugar, ok. Y entonces se mueve acá en la parte de categórica, ok. Entonces, evidentemente el nombre está eh, aquí y tienen este CODCAD que está aquí y le traen ahí. O lo pueden ubicar después ahí, ok. Por ejemplo, si ven que CodePro está aquí, entonces hagan clic aquí y le dan, por ejemplo, en cambiar a dimensión y se mueve aquí como categórica y lo ubican acá como categórica. Esto es importante para colocar los nombres como categórica y, por ejemplo, vamos a tener el nombre del producto, el código del producto y si queremos saber, por ejemplo, las ventas que tiene, solamente nos convendría tener la cantidad, código de ventas en el importe. Y este evidentemente está como valor numérico y tenemos la suma. Ok, entonces aquí tenemos entonces Coca-Cola, papa frita, Pepsi y tenemos sus precios de venta. Ok, si queremos colocar sus categorías también podríamos colocar la categoría. Ok, entonces si quiero saber qué categoría, les pongo el nombre de categoría. Ok. Nombre del producto, código de producto, nombre de categoría. Ok. Bebida, comida, bebida. Ok. Y así van a ir armando dentro del Tableau. Pero lo importante es en armar el ETL de esto que está acá. Ok. Ahora me voy dentro de Power BI y voy a hacer lo mismo. Voy a tomar, esto me sale de forma inicial, get data o le doy escape a esto. Y me da esta pantalla y hago lo mismo, get data o get data, ok. Y aquí voy a buscar una fuente, ok, una fuente de datos. Y viene a ser lo mismo que estoy trabajando con el Tableau. Y voy a usar un archivo Excel, doble clic ahí y me voy a buscar eso. A ver, tiene que estar dentro del desktop.
y voy a ubicar eso. Venta de productos. Va a conectar con la fuente de datos. Y acá selecciono categoría, productos y ventas. ¿Ok? Y cargo el proceso de ETL. Estoy cargando categoría, producto y venta. Y hago el proceso parecido para hacer los filtros acá si quiero por productos, por categoría, productos por tal cosa. Primero voy a seleccionar, acá ya tengo directo a mi dashboard y voy a seleccionar este gráfico y lo coloco ahí. Y luego me voy acá dentro de categoría, voy a seleccionar el nombre de la categoría y en productos voy a seleccionar el código de categoría evidentemente también. Un puedo colocar acá el código de categoría también. El nombre del producto, ok. O con tal que seleccione acá el código de categoría, el nombre del producto ok. Y en ventas, evidentemente el mismo código de producto. Después puedo borrar esto si es que eh, necesito. Puedo conectar los mismos datos. Y aquí el importe. Ya ven que directamente está en o sumatoria o eh, es sumatoria de los importes. Ok. Y aquí evidentemente ya ven lo que estoy obteniendo. Ok. Acá dice eh, bebidas y comida. Y este es el importe de esa sumatoria. Ok. Entonces, nombre de categoría bebida, código categoría 1 importe 12.000 y esto era 20.000 el código de categoría 2 y 20.000. ¿Ok? Que eso también estaban viendo en, en Python. ¿Ok? Bueno, y ahí ven cómo se forma esto. Y esto ya es un dashboard aquí. Y en el tablero eso tengo que migrar al... Este es en el tablero. Y evidentemente esto tengo que migrar eh, son varias hojas que puedo ir juntando en un dashboard. ¿Ok? Pero se entiende ya la idea. ¿Ok? Bueno, la otra cosa que les quería mostrar, y para terminar todo esto, es básicamente ejecutar código de Python dentro del Tableau, digo dentro del Power BI. El Tableau no tiene, lastimosamente no tiene, al menos hasta la versión que conozco, no tiene una conexión directa con Python o lenguaje R. No sé ahora, pero por lo menos hasta lo que yo conozco no tenía, ¿ok? Entonces voy a abrir un proyecto que ya tengo ya aquí y se llama scripting, así le llaman, scripting, que básicamente es código, ¿ok? De script. ¿Ok? Voy a abrir ese proyecto de Power BI. Como les dije, tienen que tener instalado su Python. Me voy hasta el disco C y les voy a mostrar que está instalado el Python. Tengo instalado el Python 2.7, ¿ok?
Y acá tengo varios códigos en Python hechos. ¿Ok? También hay acceso a base de datos. De la misma forma con pandas. ¿Ok? Se puede ejecutar eso y ver acá de forma local. ¿Se acuerdan que lo estaba mostrando directamente en Google Colab? Aquí también lo podemos ejecutar. ¿Ok? Y puedo trabajar ahí. ¿Ok? Pero les digo que necesitamos tener nuestro Python instalado para que podamos ejecutar nuestro script hecho en- para ejecutar y ver nuestro script. Eh, Estos gráficos que están viendo aquí tardan un poco en generarse. ¿Ven ahí cómo va a tardar en generarse? ¿Por qué? Porque está ejecutando Python dentro de dentro de nuestro entorno de Power BI. Bueno, si quieren saber qué código es lo que está hecho ahí, directamente se van ahí. Ustedes, por ejemplo, en donde dice API, estiran, hagan clic aquí en donde dice API y lo estiran y lo colocan acá. Y se va a crear un área donde evidentemente va a estar el código ahí. Y luego hagan doble clic ahí o sobre, sobre ese. Ahora está lento en mi computadora porque estoy grabando esto. Y pueden exportar el dato, ver el dato. Van eh, a tener toda esta posibilidad, ¿ok? Ahí me crea eh, eso que ven aquí. Y todo esto que están acá viendo es a nivel de código, ¿ok? Hagan doble clic aquí y va a tener el script. Él le coloca, la herramienta les coloca todas estas cosas que ven aquí. Y básicamente ustedes hayan seleccionado, en- ustedes tienen que tener activo aquí su conexión a su base de datos o a su archivo Excel. Y en este caso hace mezcla de empleados con fast food. ¿Ok? Tienen dos archivos separados acá que están funcionando y se llama ranking de producto o algo así se llama. Y básicamente entonces tienen empleados por fast food. ¿Ok? El ETL ya está hecho dentro de esta herramienta, entonces yo no tengo que llamar desde Python para abrir algún archivo, para conectarme a la base de datos. Esa yo no le hago. Por eso esta parte está marcado en- está marcado como comentario. Entonces, internamente ya llama a pandas y carga esto. ¿Ok? Por lo menos dice que carga, ¿o sí? No sabría cómo funciona internamente, por lo menos eh, hace mención a que hace la parte de ETL ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es manipular nomás. Dice paste or type your script here. Entonces aquí es donde nosotros hacemos la magia y escribimos nuestro código. Ok. Bueno, entonces en este caso, de hecho voy a hacer eso. Voy a llamar a NumPy, voy a llamar a pandas y voy a llamar a matplotlib. Ok. Entonces NumPy para manejar arrays, pandas para cargar esa información y matplotlib em, para mostrar el gráfico. Todos los gráficos que se ven aquí se ven solo con matplotlib. Puede ser que con Seaborn también se vea, no lo llegué a probar, pero al final lo que aquí se ve son gráficos, entonces esa conversión que hace aquí se traslada en el dashboard. Ok, entonces vamos a crear un data frame con los datos. Ok, y acá estamos cargando esos datos. Ok, no estamos usando el de la tabla, sino estamos creando a mano esto, ¿verdad? Y es como cargar unos datos a mano. Ok, y creo esa estructura de datos con sus datos y voy a ir trabajando eso. Entonces,
Al final de colocar los datos o manipular esos datos, entonces voy a poner plot y voy a hacer con el matplotlib y voy a colocar todos los datos de referencia y vean que acá está plt.show y muestra esto que está aquí. Entonces, si conocen ya más o menos el proceso em, el proceso en sí del Python, entonces ya es fácil de integrar con esta herramienta, ¿ok? Y ven, cada uno de estos gráficos entonces está hecho con un script. Entonces tienen ahí el acceso a eso. Ahí tienen acceso a eso para poder ir bien, ¿ok? Pueden ver los datos, ¿ok? Igual que en un dashboard normal. Inclusive puede ver una tendencia, ¿ok? Y aquí, evidentemente, estos son otros datos, ¿ok? Entonces, aquí ya inclusive, este es un gráfico de tendencia donde gráficamente ven la línea recta. Entonces, esta es la fórmula de línea recta y lo que ven es una línea de tendencia de cantidad de empleados. Y esa línea de tendencia con esta fórmula, evidentemente, ya saben que es una regresión lineal. Y aquí se calcula la regresión lineal. Ok. Y muestra esa regresión lineal con Matplotlib. Ok. Para poder trabajar con esto, eh, directamente usa el Pandas y extrae los datos de los empleados que ya estaba preparado aquí en esa base de datos. Lo estira y asigna los datos que necesita. Para calcular la regresión lineal utiliza la librería de NumPy y le aplica esa regresión lineal con el año y el número de empleados. ¿Ok? Entonces, eso se ve en la fórmula de línea recta. Y van a ver ahí. Ven entonces los puntos de los años eh, que están ahí. Estos son los puntos entonces que marca esa relación de años con su tendencia y esta línea recta es la tendencia, ¿ok? Entonces, la tendencia evidentemente es negativa, porque si fuera positivo sería del otro lado. Significa que va a ir decreciendo la cantidad de empleados. Cantidad de empleados va a ir decreciendo con respecto al tiempo. Bueno, y es eso lo que se puede aplicar también. ¿Ok? Bueno, ahí terminamos entonces la clase y la explicación.